Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a Tribuna Andalucía del Forum Europa, que organizamos con la colaboración de la Caixa. Hoy, en Tribuna Andalucía, con el patrocinio de la Caixa, tenemos la gran satisfacción de recibir como ponente a la alcaldesa de Fuengirola y vicepresidenta del Parlamento andaluz, doña Esperanza Oña, a la que va a presentar, y este es un honor especial que nos hace, doña María Dolores de Cospedal, presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer al Foro de Nueva Economía y al Forum Europa en la Tribuna de Andalucía la invitación que me ha hecho para poder presentar esta mañana aquí en Málaga a una gran mujer que además es una gran política y que es la alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña. Quiero agradecer también a nuestros patrocinadores la deferencia que han tenido con nosotros y a las diversas autoridades que nos acompañan, singularmente al presidente del Partido Popular de Andalucía y alcalde de Sevilla, al presidente de la Diputación de Cádiz, a alcaldes y alcaldesas que están con nosotros, a la delegada del Gobierno y a tantas personas que nos acompañan del mundo empresarial, de las organizaciones sociales de Málaga y del resto de Andalucía. Muchas gracias a todos. Una biografía al uso de Esperanza Oña. Diría que Esperanza, que nació en Sevilla, que estudió medicina y apenas ejerció, es alcaldesa de una localidad malagueña importantísima, Fuengirola, desde 1995 y lo es con mayoría absoluta, que es vicepresidenta segunda del Parlamento de Andalucía y que en 1985 se afilió al Partido Popular porque, como ella dice, estaba harta de ver los toros desde la barrera y quería, para poder opinar, quería arremangarse y echar una mano. Pero Esperanza Oña no es una política al uso, eso lo sabemos todos los que la conocemos y desde luego lo sabemos muy bien sus compañeros de partido. Y una biografía convencional de la alcaldesa de Fuengirola nos impediría descubrir a todos aquellos que no la conocen algunos de los rasgos más sobresalientes de su carácter y de su forma de estar en política que han hecho que sea una compañera de partido, apreciada y querida por los vecinos de Fuengirola, que le dan constantemente su apoyo y, desde luego, por sus compañeros de partido, el Partido Popular. Tal vez no sea políticamente correcto decir esto que voy a decir ahora, pero así fue. En 1985, Esperanza Oña llegó a la sede del Partido Popular y se quería afiliar. Y cuando llegó para afiliarse, encontró la puerta cerrada. Y entonces ella dejó un billetito, lo metió por debajo de la puerta y dejó escrito en el billete: así no se ganan elecciones. Bien, a pesar de que la puerta estaba cerrada, volvió otro día y Esperanza Oña se afilió al Partido Popular, porque era una mujer que ya entonces estaba comprometida con Andalucía y con España, y desde un primer momento, también tengo que decir, su lealtad fue absoluta con los principios que defiende nuestro partido. Y alentada por el sentido del deber, tanto con su tierra como con su partido político, durante todos estos años de militancia, Esperanza ha sido siempre una voz contra aquellos que no defendían el interés general, fueran o no fueran políticos, y ha sido también una voz, y muy autorizada, contra algunas prácticas de corrupción que se habían instalado y se han instalado en algunas instituciones de su tierra aquí en Andalucía. Y sus batallas personales y políticas le han permitido brillar con luz propia
y con voz propia dentro y fuera de nuestra organización. Tengo que decir, y ustedes lo saben muy bien, que desde aquel 1985, en que Esperanza es afiliada del Partido Popular, ha emitido sus opiniones dentro y fuera del Partido Popular y ha dicho lo que pensaba. Y lo ha hecho con tanta convicción y responsabilidad que ese sentido común que la caracteriza y también ese sentido que le da la autoridad moral que tiene a aquellos que dan ejemplo con su conducta, ha hecho que la crítica no se haya considerado como algo negativo, ni siquiera en ningún caso como un agravio, sino en sentido positivo. Esperanza Oña también, desde el punto de vista personal, y esto acompaña a su actitud ciertamente rebelde contra aquello que cree que hay que denunciar, es una mujer entrañable, es una mujer que tiene una humanidad para quienes la conocemos que conmueve y es una mujer ocupada siempre, principalmente, de aquellos que son más vulnerables. La Fuengirola que ella encontró cuando llegó al gobierno municipal era una Fuengirola desordenada urbanísticamente, sin infraestructuras, sin zonas verdes, sin servicios. Y hoy es una ciudad ordenada, es una ciudad limpia y, sobre todo, es una ciudad atractiva y dinámica. Y ha sido así porque la alcaldesa de Fuengirola es capaz de hacer política municipal utilizando la palabra política en letras mayúsculas y siempre, como decía, preocupándose por aquellos que tienen una peor situación. Y ha practicado siempre la actividad política desde la humildad, con una absoluta convicción de que los gobernantes tenemos que ser los primeros en dar ejemplo y en tener conductas ejemplares. Estos son los rasgos de la personalidad que yo más admiro de Esperanza Oña y que actúa también como un contrapeso frente a aquellos que siempre están denunciando que la ciudadanía se aleja de la política. Cuando la política se ejerce como la ejerce Esperanza Oña, no hay posibilidad de que los ciudadanos se alejen de su práctica. Señoras y señores, todos imaginábamos que este siglo que estamos viviendo, el siglo XXI, sería la culminación de un mundo global que extendería una sociedad del bienestar a aquellas capas más vulnerables de la sociedad y un adelanto de la sociedad del bienestar hacia muchos más de nuestros semejantes. Vivimos un siglo XX tan convulso y tan importante en transformaciones políticas y sociológicas y económicas que nos parecía que el XXI tenía que ser la culminación de muchas cosas. Sin embargo, estamos viviendo unos tiempos complejos, inciertos y, en cierto sentido, también paradójicos y hacen que nos encontremos con contradicciones permanentemente. Y son muchos los desafíos que tenemos por delante. Precisamente por eso, la política del siglo XXI hay que hacerla con nuevas ideas y hay que hacerlas con nuevas formas de actuación. Pero la política del siglo XXI, igual que toda la política que se haga, entendiendo la política como un servicio a la ciudadanía y entendiendo la política como el ocuparse de lo que es de todos, es decir, como trabajar por el bien común, tiene su referente en aquellas personas que tienen auténtica vocación. Y precisamente en los tiempos más convulsos y las mayores crisis tienen que ser resueltas por aquellas personas que tienen auténtica vocación política. Y yo en este foro quiero defender la labor de los políticos y quiero recordar que de las grandes crisis sociales, económicas y también de las grandes convulsiones políticas que ha vivido la historia de la humanidad y, desde luego, la historia de nuestro país o de nuestro continente, han sido los grandes políticos con capacidad de liderazgo los que han sabido abanderar las soluciones colectivas. Tenemos que contar con los mejores para administrar lo que es de todos y tenemos que contar con los tecnócratas y tenemos que contar con los expertos, pero tienen que ser políticos con sentido de Estado aquellos que abanderen las soluciones y, desde luego, Esperanza Oña es una de ellas. No podemos en ningún caso refugiarnos en la autocomplacencia y no podemos en ningún caso amargarnos o pensar que no hay salida. El Partido Popular el pasado domingo obtuvo un triunfo electoral
que no contempla ningún tipo de apelación en Galicia. Y ese triunfo electoral, sin embargo, no puede hacernos creer que está todo hecho. Es cierto que en Galicia los ciudadanos han recompensado la austeridad y la sobriedad a la hora de hacer política y también que la política se ejerza desde la realidad y que los gobernantes gobiernen sobre realidades y no sobre situaciones que no existen. Es cierto que en Galicia los ciudadanos de aquella región han dado su apoyo a aquellos que desde el primer día tomaron decisiones e hicieron lo más importante, que es gobernar, decidir cosas que a veces gustan a unos y que a veces no gustan a otros, pero que es la tarea de aquel que quiere gobernar y la tarea de aquel al que le han depositado su confianza los electores. Por otra parte, también hubo elecciones en el País Vasco. Y también les digo que una situación como la que estamos viviendo en España, y particularmente el reflejo de las elecciones del País Vasco, no puede hacernos olvidar que hay muchos ciudadanos en nuestro país y muchos ciudadanos de nuestro país que viven en el País Vasco y en Cataluña, que con independencia de las opciones políticas que puedan votar en algún momento, quieren sentirse al mismo tiempo vascos y españoles o catalanes y españoles. Y por todos ellos mi partido va a trabajar para que puedan vivir donde hoy viven y puedan seguir sintiéndose que viven en su país. Esa es la tarea que tiene hoy por delante el Partido Popular del País Vasco y el Partido Popular de Cataluña, con Antonio Basagoiti en primer lugar a la cabeza, y esa es hoy la tarea que tiene el Partido Popular de toda España, con las reflexiones que sea necesario realizar acerca de la actuación que el Partido Popular tiene que tener en toda España y particularmente en esas comunidades autónomas. Pero en cualquier caso los ciudadanos lo que premian son gobernantes que digan la verdad, que tomen y cojan el toro por los cuernos, que tomen decisiones que a veces no son las más simpáticas ni las más populares, decisiones que muchas veces podrían hacer creer a algunos que son el aval para perder un proceso electoral. Y hay que tener bien claro que la responsabilidad, la sobriedad, la austeridad y las actuaciones ejemplares siempre dan su fruto. Yo creo que las cosas bien hechas en política, igual que cualquier otra faceta de la vida, siempre da resultado a medio y a largo plazo. Quizá no tenga un efecto cortoplacista, quizá, pero siempre lo tiene a medio plazo y siempre lo tiene a largo plazo. Esto lo sabemos aquellos que nos dedicamos a la política, pero lo sabe cualquiera que tenga un mínimo de sentido común, como yo presumo y sé que tienen los que están hoy aquí. En cualquier caso, ese sentido común y esa perspectiva política y ese sentido de Estado lo tiene la protagonista de hoy. Una mujer que, además de alcaldesa, es una gran mujer, es madre de 2 hijos a los que ha educado maravillosamente en el sentido de la responsabilidad y del deber, además de con su familia, con los suyos y con su país, y lo tiene también el Partido Popular en toda España. Y hoy, como secretaria general, y aquí en Málaga, lo quiero poner a disposición de todos los malagueños y de todos los andaluces. Y sin más, yo le cedo la palabra a una de las protagonistas más importantes de la política andaluza, Esperanza Oña. Buenos días a todas las personas presentes. La verdad que muchísimas gracias, querida secretaria general María Dolores. Nadie se creerá que no nos hemos puesto de acuerdo, que no hemos hablado ni una palabra sobre lo que íbamos a comentar, pero aprecio bastantes conceptos coincidentes entre lo que has dicho y lo que yo me propongo comentar a continuación. Muchísimas gracias también al presidente regional, Juan Ignacio Zoido, querido amigo mío. Como amiga es también la delegada del Gobierno, Carmen Crespo, que hemos compartido escaños muchos años y, por tanto, muchas conversaciones.
el presidente provincial, mis compañeros del Parlamento de Andalucía, compañeros alcaldes, mi equipo de gobierno de Fuengirola, ciudad a la que he dedicado 22 años de mi vida de forma muy especial. A los medios de comunicación, que algunos de ellos veo aquí muy cerca, y desde luego a los organizadores que me brindan la oportunidad de poder compartir opiniones en estos momentos tan delicados para nuestro país. Quiero disculpar concretamente y de forma expresa a Javier Arenas, que me llamó ayer por la tarde para pedirme además que lo hiciese, puesto que tenía totalmente previsto estar con nosotros, también compartir este momento, y por las obligaciones del Senado no le ha sido posible. Por tanto, lo disculpo y sé que le habría encantado estar aquí. También pido disculpas ya por mí misma, porque no voy a hablar, como cabría esperarse tal vez, de los escándalos de la Junta de Andalucía, de las ocurrencias del bipartito o de las carencias que tiene nuestra comunidad autónoma. De sobra sabéis todos lo que pienso en ese sentido. Tampoco lo haré de la economía española ni de la crisis. Me gustaría, sin embargo, cambiar impresiones sobre el mar de fondo de nuestra nación. Y aunque considero que hay mucho mar de fondo, de todos los posibles he elegido dos. Por una parte, la hipocresía, creo que también el caldo de cultivo que ha favorecido las ambiciones separatistas e independentistas en España. Por otra parte, y apuntaba algo María Dolores al respecto, la existencia de una diferencia ahora o una distancia entre los políticos y la sociedad. Me gustaría abordar esos dos aspectos, porque considero que todo ello está rodeado de un halo de lo que se llama políticamente correcto, que es uno de las poses en nuestra sociedad, desde mi punto de vista, que más daño nos hacen. Los españoles tenemos una serie de tics, de complejos o de prejuicios que son tan endémicos que convierten nuestras posturas en completamente previsibles. Nos posicionan tanto que nuestras opiniones se convierten en férreas y de esa forma es muy difícil llegar a consensos. A veces rozamos el fanatismo y lo irracional. España tiene comportamientos atípicos y como española no me gusta. Me gustaría que tuviéramos reacciones mucho más comunes, mucho más corrientes y parecidas a las de otros países. En nuestro país, decir la verdad, utilizar la lógica o simplemente recordar la historia, para muchas personas supone una auténtica provocación de magnitudes monumentales. Sin embargo, la vara de medir es muy suave cuando un diputado entra en los supermercados a robar, o es también muy suave con las pretensiones separatistas en la nación más antigua de Europa. Muchas veces, como ya os he comentado o les he comentado, miro con envidia las conductas de ciudadanos e instituciones de otros países de nuestro entorno y me gustaría que nosotros pudiéramos comportarnos y sentir del mismo modo. Las afirmaciones del ministro Wert sobre la españolización de niños catalanes son un claro ejemplo de lo que deseo expresar. Causan muchísimo más estupor que las declaraciones que han hecho líderes del Partido Socialista catalán o vasco sobre la conveniencia de un referéndum para independizar sus territorios. Realmente es completamente incomprensible. En el caso del ministro, lo que propone es normal en todos los países del mundo, menos en España. Sin embargo, nosotros le damos una importancia, creo que absolutamente fuera de lugar, y se sacan siempre las cosas de contexto para buscar otras intenciones. El ministro ha provocado todo tipo de reacciones, incluso algunos medios de comunicación han intentado, y lo han hecho, involucrar al rey sin ser ciertas las declaraciones que pretendían. Pero de esa forma añadían un poquito de más morbo a la noticia, mientras que las otras noticias, la de los segundos que he puesto como ejemplo, las de apoyo a la independencia o al referéndum de independencia en el País Vasco y en Cataluña, de los representantes del socialismo en esas dos comunidades autónomas, han pasado prácticamente desapercibidas, sin pena ni gloria, cuando creo que cualquier español bien nacido considera que son muchísimo más perjudiciales, porque la otra no lo es, que españolicemos parece normal y, sin embargo, en España no lo es. Por ejemplo, en Francia se desacreditaría a algún dirigente político que dijese que hay que educar para formar mejores franceses. En Estados Unidos, cualquier republicano o demócrata tendría que arrepentirse porque se considere patriota y diga que en el sistema educativo del país se inculquen esos valores a los niños americanos.
No es ni planteable. Sin embargo, en España nos exigen que nos avergoncemos de las declaraciones del ministro Wert. Se ha consolidado la idea de que es políticamente correcto defender los nacionalismos periféricos, pero al mismo tiempo se consolida la idea de la intransigencia más absoluta hacia el sentimiento de españolidad. Se desprestigia deliberadamente el cariño hacia España y se le llama con perversión nacionalismo español en vez de patriotismo. ¿Pero por qué se hace? Porque se pretende igualar el nacionalismo con el separatismo, justificar uno sin defendemos el otro, y sin embargo existen grandísimas diferencias. El nacionalismo se basa en la comparación y la superioridad étnica, en el egoísmo y la insolidaridad. El patriotismo, sin embargo, parte de sí mismo y termina en sí mismo, es como el alfa y el omega, ¿verdad? Es generoso y acogedor y no pretende nada, solo pretende querer a su país. En España se tergiversa la historia a conveniencia, unos más que otros. Los separatistas lo hacen para poder basarse en argumentos sólidos que no tienen, porque ni siquiera ni Cataluña ni el País Vasco han sido nunca naciones independientes, lo que tampoco justificaría, pero no lo han sido. Cataluña ha pertenecido, como sabemos, al Reino de Aragón y el País Vasco, parte de su territorio a Castilla, la otra parte a Navarra. Por tanto, no comprendo en absoluto de qué causas históricas nos hablan sus portavoces mesiánicos. Recuerdo cuando los propios nacionalistas reconocían hace años que era muy difícil que en una consulta popular de independencia pudieran ganar sus postulados. Ahora, sin embargo, ya lo ven inminente. Quiere decir, por tanto, que han ido consiguiendo más identidad propia al mismo tiempo que han ido consiguiendo más aversión hacia nuestro país. Quiere ello decir que se ha educado deliberadamente en ese sentido, que se han pretendido y alcanzado unos objetivos muy concretos y que lo que estudian los niños vascos y catalanes, más que les pese a los que protestan por las declaraciones del ministro Wert, está calculado para el enfrentamiento y la separación. ¿Por qué lo hemos tolerado? ¿Por qué queremos seguir haciéndolo? ¿Por qué, si una voz se queja de esa tendencia, hay que exigir su dimisión? ¿Por qué la época democrática nos ha servido para que crezcan los sentimientos antiespañoles y, sin embargo, esta época democrática no ha servido para fortalecer y cohesionar nuestro país? No cumplimos la Constitución por defecto cuando establece que España es la patria común e indivisible de todos los españoles. No la cumplimos tampoco por exceso cuando establece que España es un país con lenguas cooficiales en los respectivos territorios. Ese precepto ha terminado sirviendo de coartada para despreciar el castellano. Cuando la lengua española se ha convertido en la segunda que se estudia en todos los países ya del mundo prácticamente, cuando la hablan 500 millones de personas, en España la despreciamos y el mundo entero nos mira sorprendidos. En Francia, por ejemplo, solo se aprende con fondos públicos el francés. ¿Y qué nos creemos? ¿Que no existen otros idiomas propios en Francia? Claro que sí, pero no se estudian con fondos públicos. El que quiere se lo paga de su bolsillo. ¿Acaso alguien duda de la grandeza de Francia? ¿Alguien duda de la trayectoria democrática de ese país? Ni socialistas ni otros partidos, ni de derecha ni izquierda, en Francia han considerado jamás que haya que cambiar la política lingüística. Para mí es un orgullo ser de España, es un país diverso, tan antiguo, cargado de historia, con un patrimonio cultural inigualable. Y como española considero parte de ese patrimonio los distintos idiomas que tiene nuestro país. Es una riqueza que debería servir para sumar y para aportar, máxime con el respaldo constitucional. Pero no ha servido para eso. Se ha utilizado como excusa, como arma para reivindicar soberanía. El idioma propio de cada tierra ha sido el detonante perfecto para diferenciarnos y no para equilibrar. La diferencia ha sido la excusa perfecta para la comparación y la comparación ha servido para reivindicar superioridad. Con esta hoja de ruta en la que se había establecido hasta la sustitución biológica, por duro que parezca, no se ha dado puntada sin hilo. La imposición de la lengua propia con marginación para la común, la tendenciosa enseñanza de la historia,
la no utilización de los símbolos nacionales, las multas por rotular en castellano, la prohibición de utilizar el español en los recreos o la elección de rectores separatistas tenían sus claros objetivos. Todo ello ante nuestra mirada comprensiva, o al menos permisiva. Que en España nos dé igual lo que suceda con nuestro país me parece tremendamente triste. Como nada es por azar, ya sabéis que no, o ya saben los que me conocen que no creo en el azar, como nada es por azar, la falta de sentimiento español era determinante en la situación de España y en la apatía general que ha provocado. De ahí la necesidad de no españolizar, pero no en Cataluña, en ningún lugar de nuestro país. No se podía españolizar, había que asegurarse del papel de comparsa que todos íbamos a hacer de forma silenciosa cuando llegase este momento. No tengo la mínima duda de que si los españoles nos sintiésemos orgullosos de ser españoles y sin complejos, los planes de independencia no se podrían plantear porque serían inmediatamente parados por la protesta y la repulsa ciudadana. Podemos seguir atando cabos. Cuando salimos al extranjero vemos las banderas de los distintos países sin ningún problema. En Francia, en ramilletes de A6. En Alemania, hasta en los carritos de salchicha. En Vietnam, en Perú, en Venezuela, hasta en las chabolas. Sin embargo, en España, con cuentagotas y con polémica. Todavía no asumimos los españoles que tenemos un problema de relación natural con nuestro país. No podemos pasar nuestra vida cuestionándonos, porque mientras tanto hay otros países que intentan crecer, que intentan superar las dificultades, que crean empleo. Nosotros parece que nos aburriéramos cada X tiempo de lo que somos y tengamos que reinventar España. Pero estamos salvados porque el Partido Socialista en Andalucía ha creado un grupo de reflexión para definir el modelo de Estado. Ya no tenemos más problemas, lo van a resolver. En realidad, este grupo es para salir al paso de sus disonancias internas, para disimular que los socialistas vascos y catalanes ya han roto con la unidad constitucional. Se reunieron este fin de semana en Antequera y decidieron que ahora quieren un federalismo cooperativo y social. Se basaría, dicen, en la unidad y el respeto a lo plural. Y no nos preguntamos todos, ideologías aparte, ¿es que acaso eso no nos lo ofrece ya la Constitución de España con el Estado de las Autonomías? ¿Qué clase de burla está haciendo el Partido Socialista, de nuevo, con todos los españoles? Un país débil lo es en todos los sentidos, ante el desafío nacionalista, ante los mercados, ante la crisis, ante los especuladores. En España no sabemos todavía lo que significa trabajar para un objetivo común. El Partido Popular, y yo me congratulo de pertenecer a él, es el único que defiende siempre, siempre ese objetivo común. Simplemente por eso el Partido Popular merece el respeto, de verdad, solo por eso, merece un gran respeto por parte de todos los ciudadanos, porque todos los políticos no somos iguales y ya lo abordaremos más tarde. Urkullu y más se unen para recorrer juntos el camino de la independencia. Me pareció un titular desolador, no sé a ustedes qué les pudo producir. Pero tumbemos los mitos, ¿no?, del victimismo. No es verdad que son maltratados por el Gobierno de España, ni es verdad que dan más de lo que reciben, ni es verdad que España es una carga para ellos, ni es verdad, según las últimas palabras de Artur Mas, que pertenecer a España es como estar en un pedregal. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? La comparación con Escocia es otra estrategia del engaño. Escocia era un reino independiente cuando, por problemas dinásticos, en un momento determinado, tuvo que compartir rey con Inglaterra. Siempre desde entonces ha estado en más o mayor medida reivindicando su independencia. Por tanto, en ellos es normal. Pero, sin embargo, lo que no nos dicen es que si se hace la consulta y ganaran los postulados independentistas, la reina seguiría siendo la de Inglaterra, la libra seguiría siendo su moneda y el nivel de autonomía que conseguiría Escocia, con toda la propaganda que le están dando para simular que es lo mismo, el grado de autonomía sería muy inferior al que en este momento tienen Cataluña o el País Vasco dentro de nuestro país. Pero, mientras tanto, yo pido al Gobierno de España, querida María Dolores, y sé que lo haremos, porque nos va la vida en ello, que aplique la ley sin titubeos ante cualquier amenaza separatista.
que intente, si fuese necesario, hasta cambiarla, intente con el PSOE, con la ayuda del Partido Socialista, hasta cambiarla si fuera necesario, con tal de defender a nuestro país. Al fin y al cabo, Zapatero la cambió para debilitarlo, ¿no?, permitiendo o despenalizando los referéndums ilegales. Y si los socialistas se niegan a prestarnos su ayuda, tal vez Dios no lo quiera, tendrán que explicar un día por qué se negaron a que España continuara siendo un país existente en el mapa. No puede haber miedo a la aplicación de la ley. Algunos me dicen, es que si se aplica la ley los nacionalistas van a reaccionar más. No puede haber miedo nunca a la aplicación de la ley en un Estado democrático. No se pueden tampoco dar más concesiones, porque 30 años de concesiones no nos han servido más que para llegar al punto crítico en que nos encontramos. El nacionalismo es insaciable, no cesa su presión hasta que no conquiste las metas. Lo hemos visto, cualquier otro escenario no es posible. En este contexto, yo espero, sinceramente, que la educación cambie en todo el país, que se estudie historia de España, ¿sí?, que se estudie historia de España, que transmitamos el orgullo de lo que somos, de nuestros personajes ilustres, que los niños no confundan el himno nacional con el himno de la selección española, que en Cataluña el AVE no pierda la E, o que el Camp Nou sea exclusivamente un estadio deportivo, que ahora no lo es. Pero igual que me preocupa el separatismo, me inquieta la separación. La distancia que comentaba antes María Dolores entre la sociedad y los políticos. Y creo que hay que meterse de lleno en aquellos problemas que también este es mar de fondo, ¿verdad?, en nuestro país. Gusta mucho meterse con los políticos. Creemos que somos más demócratas porque atacamos a los políticos. Creemos que eso nos da como visos de libertad. Yo creo que reconozco, me preocupa, por supuesto, el escepticismo que los políticos podemos estar provocando en parte de la población. Tiene consecuencias y es urgente recuperar la confianza. Pero no puede beneficiar en ningún caso a la convivencia que, siendo responsables del pueblo, nos perciban los ciudadanos como que no estamos velando por sus intereses y que, sin embargo, solo velamos por los nuestros. La sociedad está molesta por numerosas razones. Por una parte, ha sido engañada durante muchos años como estrategia política de un Gobierno que oficialmente ocultaba la crisis, impidiendo así que se resolviera. Por otra parte, los años de sacrificio se van acumulando y ya van pesando. Y seguimos sin ver un horizonte despejado que nos dé más tranquilidad. Ya hay cansancio, como digo, y sufrimiento que pesan, que se acumulan. Quiero recordar en este momento especialmente a los 5 millones de parados que hay en nuestro país y a los jóvenes que, con la mochila abarrotada de proyectos y de preparación, han tenido que abandonar nuestro país. Sus abuelos se fueron por no estar cualificados. Ellos se van por estarlo. Muchos españoles en las pasadas elecciones votaron al Partido Popular porque no aguantaban más. Ahora en Galicia ya no es el caso, es todo lo contrario, ¿verdad? Porque no aguantaban más. Porque pensaban que un Gobierno serio arreglaría los problemas y que se notaría de forma inmediata. Esto último todavía no ha sucedido y la confianza entregada puede que se debilite. En consecuencia, el Partido Popular, es verdad, tuvo un magnífico resultado en las elecciones generales y no solo fue ese el magnífico resultado lo que nos tenía que llenar de satisfacción, sino que además se encontró, que es mucho más importante, depositario de la esperanza de cambio de millones de personas. Para que terminara la mala racha, para que terminara la improvisación, el disparate, la falta de rigor. Pero lo que esas mismas personas ven es que se toman medidas contrarias a las anunciadas en campaña electoral y eso produce desconcierto. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo ha reconocido, lamentándolo mucho, que sus medidas son distintas a las que pensaba aplicar. Y apela a la responsabilidad para que los españoles entendamos que la gravedad de la situación exige desagradables decisiones. Él está asumiendo una bajada de su popularidad con tal de que España triunfe y salga a flote. Otros políticos muy recientemente hicieron justo todo lo contrario. Es lógico que lo anterior pueda incrementar el hartazgo en una sociedad que ya está defraudada. Por eso me pregunto si la población ha comprendido las razones del Gobierno y si el Gobierno ha realizado los mayores esfuerzos en explicarlas. O si entre todos damos la importancia que tiene a la comunicación,
y al valor que la comunicación nos puede aportar. Por ello, insisto en la necesidad, de forma absolutamente natural, normal, sencilla, necesidad de explicar las cosas una y otra vez, dirigirnos a la población con mucha frecuencia. La comunicación debe servir en estos tiempos de gobierno serio para decir la verdad y no para ocultar, como ya nos hicieron en ocasiones anteriores. La falta de entendimiento genera escepticismo. El escepticismo es una puerta abierta a los movimientos antisistema y a las posturas radicales, que no encontrarían fisura por donde entrar si no fuese por ese desconcierto. Ahora aprovechan para lanzar sus consignas extravagantes. Resulta complicado, aceptando la dureza de determinadas decisiones, hacer ver a la población que todas las medidas que se adoptan son para beneficiar su calidad de vida. Una persona que lo que está viendo son recortes, o así lo podemos interpretar o llamar, no entiende que eso le va a beneficiar. Los que ejercemos responsabilidades públicas somos todos muy conscientes de que cualquier gobernante que sea honesto, y lo subrayo, que sea honesto, siempre busca el bien común en todas sus decisiones. Pero yo dudo mucho que eso lo entienda en este momento la ciudadanía en general. No existen dos mundos. No hay un mundo para las personas que no tienen trabajo, que no llegan a fin de mes, que pierden su casa, que pierden el empleo. No hay otro mundo para los que estamos en política, aunque algunos se empeñen en quererlo hacer creer así. No somos ajenos a estos problemas, no vivimos acomodados en debates estériles. Todos pertenecemos al mismo mundo y en nuestro entorno familiar se producen las mismas situaciones. La distancia se resuelve con proximidad, la apatía con estímulo, la incomprensión con explicación. Ese es el esfuerzo permanente que tenemos todos que realizar. No basta con hacer las cosas. Yo muchas veces le digo a los concejales, a mis concejales, muchas veces no, llevan oyéndome las criaturas 22 años. Le digo a los concejales, tan importante como la buena gestión es la buena política de gestos. Por tanto, tenemos que expresarnos sin tecnicismo, sin hipocresía, con sencillez y, sobre todo, con humildad y naturalidad. No nos conformemos con que nos entiendan los expertos en economía. La gravedad del momento exige mayor didáctica. Todos los españoles tienen derecho a saber qué pasa con su país, qué medidas se requieren, qué se pretende con ellas. Estoy convencida de que esta es una obligación de todos los cargos políticos. Ayudaríamos a la comprensión y recuperaríamos parte de la credibilidad perdida. Con equipos sólidos, con mensajes claros, todos unidos y coordinados, sin personalismos, y lo digo dentro de mi propio partido, sin personalismo de los que prefieren despegarse de posturas que ahora pueden ser impopulares por el egoísmo propio, pero que después buscan el amparo de las siglas también por su propio interés. El Gobierno ha heredado no solo un Estado mastodóntico en quiebra, ha heredado una sociedad agotada, harta, fracasada, o se siente así, desestructurada. Por ello, España necesita adhesiones, pero no solo de los políticos, siempre todo se dirige a los políticos. ¿Y las adhesiones de los ciudadanos no son importantes? Por eso creo que hay que cumplir, todo el mundo tiene que cumplir con criterios de austeridad. Por supuesto los políticos, pero también cada ciudadano en el puesto que tenga, en su lugar de trabajo, en el lugar que le toque en la sociedad. Primero aportar y después protestar, llegado el caso. Mariano Rajoy no se ha empeñado, como dicen muchos, a sabiendas de que no dicen la verdad, en destruir el Estado o la sociedad del bienestar. Muy al contrario, se está dejando la piel por garantizarlo, por convertir de nuevo en viables unos derechos totalmente arrinconados contra la pared. A diferencia de otros, no venderá humo. Mariano Rajoy no venderá humo, preferirá callar, ni proclamas ideológicas más propias de los entretenimientos juveniles. Es muy probable que no nos estemos enfrentando solo a una crisis muy severa, a un fin de ciclo. Tal vez nos enfrentemos a un cambio de modelo, que es algo mucho más profundo. Y si es así, yo me pregunto, ¿qué estamos dispuestos a modificar? Si queremos resistir y ganar, habrá que mover las piezas. Sin embargo, todos los cambios propuestos, también algo así decía antes María Dolores, todos los cambios propuestos para ahorrar, la oposición los censura o sí. Todos los censura. ¿Qué podemos proponer? Que esté de acuerdo el Partido Socialista.
Por tanto, queremos mover piezas, queremos triunfar, queremos salir adelante, tenemos que ser austeros, ¿proponemos medidas de austeridad? No, enfrentamiento total y absoluto. Tendremos que adaptarnos a las demandas de estos tiempos con un Estado que entre todos podamos financiar. Yo creo que hay que estar harto de algunas cosas, por ejemplo, de comparar o de asimilar o de creernos que a más subvenciones, más progresismo. Ya está bien. O de creer que porque la administración pública haga nuestro esfuerzo personal, más progresismo. Que no es así, que no es así. No tenemos por qué vivir de las subvenciones, ni tenemos por qué vivir del esfuerzo del Estado. Por eso creo firmemente desde mi ideología en el esfuerzo personal. Hace falta optar por conductas solidarias, pero no hay manera, que es a lo que me vengo a referir. Porque es insolidario que los adversarios políticos sigan con discursos que saben desleales e imposibles, o que un sector de la izquierda y los sindicatos exijan un referéndum sobre medidas económicas, que convoquen una nueva huelga general en pocos meses, la segunda, en un país con 5 millones de parados. Pero ¿a quiénes están defendiendo estos sindicatos? En la mayoría, además, estos sindicatos están apoyando las políticas que dejaron en el paro a la inmensa mayoría de los españoles. Es insolidario por lo mismo que el Partido Socialista, protagonista de esas políticas, respalde la huelga. Recordáis que el Partido Popular no respaldó la huelga general. Que se muestren indiferentes a los 5.000 millones que esta huelga puede costarnos. Es insolidario que la izquierda y los sindicatos, ambos, hayan satanizado, no todos los sindicatos, hayan satanizado al empresario culpándolo siempre de todos los males. No han valorado que a más empresas, más contratos. Ese es un binomio insustituible. A más empresas, más contratos. Ni han lamentado la destrucción de pequeñas y medianas empresas, más y más creadoras de empleo. Tampoco han reconocido que miles de autónomos han perdido su negocio familiar de jornadas interminables. Todos ellos han debido quedarse atónitos ante la embestida sindical. La conflictividad social es interesada y está promovida por sindicatos afines al Partido Socialista y a Izquierda Unida. Sabemos que la protesta es un derecho, yo no la voy a cuestionar, pero fomentar una imagen diaria de España que nos perjudica es una auténtica aberración. En lo que va de año en Madrid se han producido 1.750 manifestaciones, el doble que en Atenas. ¿Es eso lo que todos nosotros queremos? Me parece también insolidario que algunas administraciones autonómicas, como la andaluza, sigan blindando ostentosas y ruinosas empresas públicas, en las que casi 30.000 personas han entrado a trabajar a dedo por su afinidad política, despreciándose desde esta comunidad autónoma el derecho constitucional a la igualdad de oportunidades para el resto de la sociedad. Y tras el derroche queda un Estado ruinoso. Estoy de acuerdo con establecer pautas para los sueldos de los políticos, pero es más, pautas vinculantes para siempre, con soluciones definitivas ante el abuso. No sirven de nada los consensos opcionales como el de la FEN, que muy pocos ayuntamientos respetaron. Estoy de acuerdo en disminuir el número de parlamentarios en todos los parlamentos. Nuestro bipartito en Andalucía ahora propone aumentarlos. Apuesto por la regulación con criterios comunes en toda España de todos los sueldos públicos, pagados con fondos públicos, de todos los sueldos, ya sea en la Administración estatal, en la autonómica o en la municipal, en las empresas públicas, organismos autónomos o fundaciones. En este ámbito, los abusos son mucho mayores y más numerosos que entre los políticos. Disminuiría la discrecionalidad, el amiguismo y los agravios comparativos. Ahorraríamos bastante más. Como el esfuerzo debe ser para todos, suscribo la decisión del Gobierno de España de reducir las ayudas a los partidos políticos, a sindicatos y patronales. Y es más, creo que la sociedad hasta agradecería la total eliminación de esas ayudas. Todo el mundo se esfuerza para conseguir resultados. Por tanto, el mantenimiento con sus propias cuotas, con sus asociados, de sus instituciones, evitaría costos y, en caso de los sindicatos, de algunos en concreto, servidumbres muy evidentes. Todos los políticos no somos iguales. Referirse a nosotros como la clase política es en sí mismo decir que constituimos una casta aparte. Ese trato despectivo generalizado debe corregirse, porque no es de justicia
que se nos trate como si fuéramos, como ya he dicho, como si fuéramos una casta especial, aparte de los valores del resto de las personas, no es de justicia y no es verdad. Lo lógico sería que en idéntica medida que se airean nuestros errores, se reconozcan también nuestras virtudes. No hacerlo así ni es imparcial ni favorece el acercamiento entre la política y la ciudadanía. Además, los políticos salen de la sociedad, son elegidos por ellos. En consecuencia, somos un reflejo de la sociedad. Vituperar a los políticos siempre de forma tan genérica es cuestionar el valor del voto en sí mismo. Yo me siento muy orgullosa de muchísimos políticos de nuestro país, que sé que se han dejado la vida por engrandecer y fortalecer España. No es un hábito positivo convertir a los políticos en las dianas de todos los ataques. Ha habido una pésima gestión que ha dejado en España tierra quemada y ahora mismo lo que se está intentando es reconstruir esa situación y, desde luego, creo que merece nuestro mayor elogio. La sociedad española, me temo que viva en un ambiente contaminado. Nuestros problemas urgentes son los económicos, pero nuestra verdadera enfermedad es de orden moral. Se ha preferido la sustitución de valores incuestionables por los resultados a corto plazo. Hemos preferido para nuestros hijos un esquema vacío de contenidos humanos y lleno de materialismo, despreciando el esfuerzo, el respeto, el sentido del deber, aceptando la vulgaridad, pero llamándola modernidad. Elegimos que pasen de curso cuando no disponen de conocimientos exigibles. En esto y en todos los casos, los protagonistas de lo que sucede somos nosotros, no culpemos a nadie más. Por tanto, la solución, que la conferencia se llama «La solución está en España», la solución también somos nosotros, con la suma de todas nuestras actitudes y conductas. Si formamos un equipo serio y coordinado, vamos a resultar vencedores. He compartido todas estas opiniones, y termino, sin complejos ante mis principios, que han guiado mi vida, que me han ayudado en la política y que me han servido para educar a mis dos hijos. Niego la supuesta superioridad moral de la izquierda y no acepto que se sitúe por encima del bien y del mal ni que nos den clase de ética. Sin complejos ante mi partido, al que he dedicado con entrega todo mi tiempo. Desde que finalicé mis estudios universitarios, supe que me tenía que comprometer con una filosofía no dogmática, respetuosa con las libertades individuales, socialmente moderna y sin nostalgias como otros de recetas del siglo XIX. Sin complejos ante mi país, porque lo quiero, porque me siento orgullosa de él, porque creo en sus posibilidades, a pesar de que a lo largo de la historia, siempre, incluso ahora, se han dirigido mucho más esfuerzos a debilitarlo que a fortalecerlo. Por tanto, ya es hora, los que queramos compartir este proyecto y este objetivo, ya es hora de que convirtamos a España en la gran nación que debe ser y de que España, muy mejorada, sume y le dé fuerza a Europa. Merece la pena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Esperanza. Muchas gracias, doña Dolores, por la presentación. Empezamos por las preguntas, hay muchas. Carlos López Combarros le pregunta qué valoración hace del impacto de la crisis económica en la Costa del Sol en general y en Fuengirola en particular, teniendo en cuenta que el Partido Popular gobierna en la práctica totalidad de los municipios de la zona. ¿No cree que debería haber entre los municipios de la costa un pacto para reivindicar ante la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación un proyecto de recuperación y de defensa del litoral? Voy contestando ahora, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que creo que precisamente los municipios de la Costa del Sol no estamos soportando
ni de lejos el mismo nivel de crisis ni el mismo nivel de paro de la media andaluza. O sea, eso es un hecho irrefutable. Si la media de paro en Andalucía está en un 33%, en la inmensa mayoría de los municipios de la Costa del Sol está en torno al 15%. Por tanto, eso es ya como una evidencia, ¿no?, de que se está gestionando bien y que estamos intentando crear puestos de empleo con la poca o mucha responsabilidad que los alcaldes tengamos. No me quiero extender mucho, pero sí sería muy bueno que la Junta de Andalucía definitivamente le dé importancia al turismo. Por ejemplo, Fuengirola le debió costar como 8 años que nos concedieran el estatus de municipio turístico. Sería importante una ley que apostase por los municipios turísticos desde la Junta de Andalucía, cosa que no existe en la actualidad. Por tanto, es verdad que si pudiéramos tener un pacto entre la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y el Estado sería estupendo, pero antes he dicho en mi alocución que en España trabajar por proyectos comunes es tal vez una experiencia que todavía, desgraciadamente, no tenemos. Ya ha manifestado usted en su intervención la opinión que le merece la huelga general convocada para el próximo día 14 de noviembre y le preguntan qué le parece que Griñán y Valderas hayan pactado el cierre del Parlamento andaluz el día 14N. Bueno, cuando leí la noticia que Izquierda Unida iba a pedir a la mesa del Parlamento en la que me encuentro, luego ya aseguro, vaticino que voy a pasar un malísimo rato ese día, pero cuando leí la noticia que Izquierda Unida iba a pedir que se cambiara la fecha de la celebración del Pleno para que pudieran ir a la huelga, pensé que era una ocurrencia, y perdónenme, más propia de un país o de una república, si me permiten coloquialmente, bananera, ¿verdad? Eso no puede ocurrir en España, no pueden doblegarse las instituciones a los intereses partidistas, no es posible. Incluso lo comenté con alguna persona que trabaja conmigo y le dije, estos tíos están locos, esto no va a pasar. Pues pasó. O sea, se han supeditado los socialistas a Izquierda Unida y se cambia la sesión parlamentaria. Querido Juan Ignacio, a partir de ahora tenemos la brecha abierta. Cada vez que los del PP queramos ir a alguna convocatoria, podemos pedir, ¿verdad? Podemos pedir con la misma, creo que con el mismo derecho moral y político, que se cambien las sesiones parlamentarias, porque tenemos que asistir, por ejemplo, a algo muy importante, a oírte de vez en cuando. Me parece una barbaridad, yo creo que, al margen de la broma, es una barbaridad que para asistir a una huelga general se tenga que cambiar el itinerario normal de las sesiones parlamentarias. Manuel Colinas le pregunta, ¿hará Fuengirola como Mijas, que incrementará la mayoría de sus tasas municipales un 3,5% el próximo año? Vamos a ver, nosotros no soy Mijas porque antes la gobernaba el Partido Socialista y creo que la política que llevaba a cabo, desde mi punto de vista, no era muy lógica y tampoco me preocupaba mucho, ¿verdad? Pero en Fuengirola tenemos los impuestos y tasas municipales exactamente congelados desde que empezó la crisis, en algunas ocasiones incluso antes, desde hace 13 años. Pero es verdad que nosotros nos hemos comprometido con el Gobierno de España en un plan de ajuste y lo que vamos a hacer es a todas las tasas, a todos los impuestos, a lo mejor algunos se me escapa, por supuesto aplicarle el IPC y en algún caso a lo mejor un poquitín más que el IPC, pero poco más de eso. Luego se escribirán otras cosas y otras noticias, pero poco más de eso será lo que haremos, por cumplir nuestro plan de ajuste que ha servido para tener el crédito para pagar a proveedores, que ha servido para que 100.000 empresas salgan adelante. Desde la agencia EFE le dicen, el PSOE ha pedido la dimisión del concejal de Fuengirola, Pedro Vega, por publicar en Twitter 2 chistes sobre gitanos. La alcaldesa Esperanza Oña aún no se ha pronunciado al respecto. Desde el Diario Sur le preguntan si considera que debe dimitir el concejal Pedro Vega tras publicar en Twitter 2 chistes ofensivos contra los gitanos. Y Amelia Torres dice, ¿cree usted que los políticos, por su responsabilidad pública, deberían aplicarse la autocensura en sus comunicaciones en las redes sociales? Completamente de acuerdo en que los políticos, de forma más especial, porque defiendo que tenemos que ser impecables no solo en nuestra vida política, sino incluso en nuestra vida privada. Yo soy de los que creo que la vida privada de un político, no la vida íntima, no estoy hablando de eso, la vida privada, pero que se ve. O sea, nosotros tenemos que ser ejemplares. ¿Qué me refiero con eso?
Pues si estamos conduciendo tenemos que intentar que no nos pongan multas, porque si no saldrá en un titular: Esperanza Oña la han multado por ir a una velocidad, ¿vale? Generamos titulares, en consecuencia tenemos que ser ejemplares en nuestra vida privada y en nuestra vida pública. En lo que discrepo completamente, con todos los respetos, con el Diario Sur es en la importancia de ese hecho. En Fuengirola se siguen unas políticas integradoras que dudo mucho que se sigan en cualquier otro lugar de España, y lo digo desde ese convencimiento. Créanme que no lo digo por falta de humildad, sino porque hacemos unas políticas con el colectivo gitano, concretamente, totalmente especiales, particulares, dirigidas a ese colectivo y que están perfectamente integrados en nuestra comunidad. He visto a los morancos hacer chistes sobre gitanos, sobre el presidente del Gobierno, sobre sacerdotes, sobre políticos, sobre todo tipo de personas, sobre payos y gitanos. Aquí lo que no podemos es estar siempre en esa política supuestamente correcta, que resulta que, por ejemplo, decir algo de un gitano es intolerable y decir algo de Mariano Rajoy, o no digamos de Mariano Rajoy, porque es un personaje público, de un payo no lo es. O sea, somos todos iguales. Para los chistes somos todos iguales también. Lo que ha hecho Pedro Vega ha sido retuitear un chiste, inmediatamente pidió disculpas y lo quitó. Y ahora, por favor, no hay cosa más importante que esa noticia. Es que creo que no tiene tanta importancia, y lo digo con sinceridad, aun sabiendo que me expongo a que critiquen de nuevo mis palabras, pero es que creo que entre todos tenemos que construir una sociedad de verdad mucho más ambiciosa. Y yo les doy desde aquí un abrazo a todos los gitanos de Fuengirola, que me conocen y que saben que trabajo cada día por ellos y que están perfectamente integrados y que seguro que ellos hacen chistes de los payos y los payos hacen chistes de gitanos y no pasa nada si lo vemos desde esa normalidad. A lo mejor el que hace o el que le ve problemas es porque sí es xenófobo y sí es racista. Sigo leyéndole preguntas. Luz Casillas dice: ¿cree usted que el Partido Popular Nacional hará caso de la propuesta aprobada en el Congreso del Partido en Málaga que se contenía en la ponencia elaborada por usted y que fue aprobada para que el Partido Popular Nacional retire el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional sobre el matrimonio gay? Por muy libre que usted se sienta en el partido, no parece que usted se atreviera a llegar tan lejos si no creyera que hay en Génova y en el Gobierno una cierta disposición, aunque sea parcial, a reconsiderar este tema. Bueno, yo creo que hay un profundo desconocimiento de cómo se funciona dentro de los partidos, lo digo con total sinceridad. Cuando planteamos en la ponencia esa petición, por supuesto no hablamos con nadie del Gobierno de España y, por supuesto, nadie del Gobierno de España ni del Partido Popular a nivel regional nos ha llamado la atención en este sentido. Hemos considerado que, pasados los años y puesto que se generó muchísima polémica con el recurso del Partido Popular, que pretendía insistir sobre la palabra y no sobre el hecho en sí, tal vez era un gesto apreciable como positivo ante la normalidad también de las cosas pasado el tiempo, que pidiéramos la retirada del recurso. No obstante, no me corresponde a mí en ningún caso decirle al Gobierno de España o valorar lo que el Gobierno de España haga, porque lo hará en función a toda la información de la que dispone, a los informes que maneje y a las competencias que tiene para presidir el país y para también, si hablamos del Partido Popular Nacional, para marcar las pautas. Pero, como siempre, se ha manipulado muchísimo lo de la homosexualidad y el Partido Popular, y a mí todo este tipo de cosas que me molestan mucho. O sea, nosotros nunca hemos recurrido el matrimonio entre personas homosexuales. Lo que se recurrió fue la palabra por considerar, como en otros muchos países, que puede haber una palabra para el matrimonio entre personas del mismo sexo y otra, matrimonio, para personas de sexo contrario. No obstante, yo creo con total sinceridad que este es un hecho absolutamente superado por la sociedad, que el Partido Popular puede y debe replantearse el recurso. Creo que se está ahora entendiendo de él o se está decidiendo, y en cualquier caso que se entienda como un gesto de solidaridad con todo el colectivo homosexual, al que respeto profundamente. J. Romaguera dice: vista y oída su intervención y sus reiterados posicionamientos públicos, ¿no debe convertirse usted al final en otro verso suelto dentro del Partido Popular como la señora Esperanza Aguirre?
Primero, no creo que la señora Esperanza Aguirre sea ningún verso suelto. Le tengo todo el respeto, toda la consideración que merece una política honesta de nuestro país como Esperanza Aguirre. No considero que sea así. En segundo lugar, yo no he sido en mi vida, cualquier cosa se puede decir de mí, menos que sea una persona indisciplinada con el Partido Popular. En mi vida, muchas veces con mis hijos comento de broma que tengo pepeína en vena. O sea que difícilmente alguien que conozca quién soy o qué me mueve en la política puede pensar que yo sea indisciplinada con el PP. Lo que ocurre es que me duele tanto, que a veces por lo que pueden ser, yo soy una opinión más, pueden ser errores verdaderamente fáciles de corregir, perdamos a lo mejor credibilidad. Que llamo como la voz que clama en el desierto, llamo la atención sobre pequeños detalles o grandes detalles que considero importantes que deberían corregirse. Pero jamás he hecho ningún tipo de declaración si he pensado o pensando que eso podía perjudicar al partido, sino todo lo contrario. Y fíjese lo que le digo. Yo creo que las personas que hayan pensado, que han votado al PP y que hayan pensado que tenemos defectos de comunicación, por poner un ejemplo, si desde el partido le decimos, pues podemos tener algún fallo de comunicación, se sienten consoladas. Yo creo que eso no es criticar al Partido Popular, sino al revés, ayudar al Partido Popular. Y yo estoy en el Partido Popular para, a través de sus tesis y postulados, ayudar a Andalucía y a España. Le preguntan también, doña Esperanza, qué opinión le merecen los constantes escándalos que se producen en Andalucía y la postura de Valderas en los meses que lleva en el Gobierno. Bueno, yo el otro día comentaba en una entrevista que me hizo un diario, concretamente el diario ABC, que Valderas está más contento que un niño el Día de Reyes. Y esto es así, ¿no? O sea, Diego Valderas jamás se ha visto en esta. Él está más feliz que nunca en su vida. Yo no sé lo feliz que fue el día de su boda, pero ahora es más. Entonces, realmente, ¿qué hace? Pues políticamente políticamente, lo digo antes, políticamente Diego Valderas se ha prostituido y ya está. O sea, es un hombre que con tal de estar sentado en ese escaño hace lo que haga falta y, por tanto, ya no hay escándalos en la Junta de Andalucía, ya todo el mundo es honesto. Él ha comprendido la honestidad de Griñán y ha visto la luz y ha comprendido la honestidad de Aguayo y de todos los consejeros que antes la sospecha de Izquierda Unida pesaba sobre esos consejeros, pero desde que lo nombraron consejero, él ha visto la luz y ha visto la bondad y, naturalmente, la absoluta transparencia en esos otros cargos públicos de la Junta de Andalucía, protagonistas, desgraciadamente, de muchísimos escándalos. Pero, vamos, el que piense que va a encontrar algún tipo de reprobación en Diego Valderas, con todo los respetos, creo que es una persona ilusa. Le preguntan también si va a seguir, en su opinión, el Gobierno sufragando a los sindicatos y a los empresarios, a las organizaciones empresariales. Bueno, y a los partidos políticos, ¿no? Porque creo que estamos los tres en el mismo lote. Entonces, no sé, yo ya he comentado antes, ¿no?, cuando he expresado mis opiniones, que ha hecho bien Mariano Rajoy en suprimir bastantes de las ayudas y que tal vez, si lo decide, estaría muy bien que suprimiera el resto. En muchos países los sindicatos se sufragan solos, ¿no? Entonces, realmente no me parece mal, me parece muy bien y, desde luego, que se trabaje a la carta, como hay algunos sindicatos y, concretamente, todos sabemos los dos que son, ¿no? Vamos, tan a la carta que UGT y comisiones, con Izquierda Unida y PSOE, consiguen modificar las sesiones parlamentarias. O sea, que si alguien tiene duda de la vinculación que hay entre esos sindicatos y esos partidos, evidentemente es porque no quiere verlas. Por tanto, se ahorraría dinero y se evitarían servidumbres absolutamente improcedentes en una democracia transparente. Francisco Sancho le pregunta si cree usted que las medidas que está tomando el Gobierno pasarán factura a los candidatos del Partido Popular en las elecciones municipales de 2015. Y desde el Colegio de Farmacéuticos quieren saber qué medidas adicionales a las ya tomadas por el Gobierno popular cree usted necesarias y cuándo ve usted el final del túnel. Bueno, sinceramente, yo creo sinceramente creo, y también a veces me invade el desconcierto, como a todos, que Mariano Rajoy está haciendo lo correcto, porque es un corredor de fondo, es una persona que va poco a poco, que va seguro, que no se precipita, que no tiene impaciencia,
que en ese sentido completamente distinto a mí. Yo soy muy impaciente, pero él es paciente, creo que es una persona sosegada y que está haciendo lo que a ciencia cierta considera que debe hacer. Por tanto, esas medidas darán resultado. Me preguntaba también si considero que deben hacerse algunas otras cosas. Bueno, yo considero que todo aquello que redunde en mejorar los conceptos de austeridad, siempre y cuando se respeten, como naturalmente nadie duda, los derechos que hemos alcanzado, debe acometerse. Cualquier medida que mejore la austeridad. Por eso planteaba, ¿no?, lo de los sueldos públicos a todos los niveles, no solamente de los políticos, que es un detalle, pero es un detalle que mejorará poco. El gran detalle está en todos los empleados públicos. Y considero que se debe hacer, y lo digo con franqueza, también se lo he dicho muchas veces a mis hijos, me decían, mamá, ¿tú qué crees que es lo primero que debe hacer el Gobierno antes de ganar las elecciones? ¿No? Y al margen de la crisis, porque lo primero y lo más obsesivo, ¿no?, debe ser salir de la crisis, pero sí considero importantísima una reforma en profundidad de la educación en España, que podamos ser como otros países. Por ejemplo, y siempre lo he puesto de ejemplo, ¿no?, Finlandia, porque en Fuengirola hay el colegio finlandés. En Finlandia, que hablé con el director del centro finlandés, me dijo que todos los niños del país, los que viven en la Laponia finlandesa y los que viven en Fuengirola, estudian exactamente la misma historia de Finlandia, exactamente los mismos textos, exactamente los mismos contenidos. Y me lo decía asombrado de que en España no fuera así. Finlandia, siempre, en todos los informes, ¿verdad?, internacionales de éxito en los estudios, resulta un país ganador. Habría mucho que contar sobre eso, pero no me quiero extender. Por tanto, reforma educativa, todo aquello que siga dirigido a mejorar la austeridad, la transparencia, la honestidad de los políticos. Creo que se está haciendo mucho en ese sentido y, desde luego, creo que el sentimiento de españolidad también había que abordarlo. Lo he dicho con toda claridad, creo que ha quedado claro que pienso así. Es el único país del mundo donde el sentimiento nacional no se inculca ni se fomenta. Me preguntan, alcaldesa, ¿cómo valora los resultados electorales en Galicia y en el País Vasco? ¿Qué opina de que los nacionalistas, incluyendo los batasunos, ganen las elecciones? También, ¿qué medidas cree que debe adoptar el Gobierno en la defensa de la Constitución, que en su artículo 2 refrenda la indisoluble unidad de la nación española? Y también le preguntan, dentro de este mismo bloque, la opinión sobre la defensa que ahora realiza el Partido Socialista sobre el federalismo. Bueno, son muchas preguntas en una, ¿no? A ver si no... Pero usted ya me entiende. No me olvido, ¿no? Antes se me olvidó decir si creo que los alcaldes vamos a pagar las consecuencias de las medidas del Gobierno. Como yo estoy totalmente convencida de que el Gobierno con sus medidas conseguirá que España salga adelante, pues tal vez podríamos hacer la pregunta al revés. ¿Nos beneficiaremos, llegado el caso, los alcaldes de las políticas del Gobierno? Eso sería lo mejor para nuestro país, que los alcaldes nos beneficiemos todos de las políticas de Mariano Rajoy y de sus ministros. Pero, en cualquier caso, si son medidas impopulares y todavía he llegado ese momento, que espero que no han dado todos los resultados, pues se trata de explicarlas más, explicarlas mejor, y hemos visto que en Galicia, desde luego, no se ha pasado ningún tipo de factura. Por lo demás, me decía de qué pensaba de las elecciones gallegas o vascas. Hombre, creo que son situaciones muy diferentes, ¿no? En Galicia el problema de independencia no existe y en las vascas ese es un problema que siempre marca las elecciones. En Galicia el Partido Popular ha salido fortalecido, por tanto, ¿qué pienso? Pues que estupendo, que muy bien, que la gente ha valorado una buenísima gestión del presidente de todos los gallegos y que va a seguir haciendo una buena gestión por Galicia y creo que va a haber, por tanto, estabilidad y tranquilidad en esa comunidad autónoma, crecimiento razonable, austeridad. En cuanto al País Vasco, qué pena, ¿no? Muy diferente, porque no se trata que es pena porque el PP no ha ganado las elecciones, que podría ser también, pero no es eso, ¿no? A mí me parece, no sé, tremendamente fuerte que haya tanto porcentaje de vascos que voten a los que estaban al lado de los asesinos, a los que proceden de Batasuna, a los que no han sufrido jamás por un asesinato, los que nunca se han identificado con las víctimas. De verdad, sinceramente pienso, ¿qué clase de persona es capaz, con qué valores es capaz de votar a eso? No sé, tal vez, yo no sé, igual lo que estoy diciendo no se comparte, ¿no?
pero me parece que es un razonamiento muy básico. Por tanto, si me permite usted que tenga un rasgo de humanidad absoluto, eso es lo que más me preocupa de lo que ha ocurrido en el País Vasco, más que el hecho de que el PP pierda las elecciones en el País Vasco o más que el hecho de que vayan a gobernar otra vez los nacionalistas. Por otra parte, creo que el País Vasco es un reflejo, desgraciadamente, de las políticas de Zapatero. O sea, han sido unas políticas muy contemplativas con ETA y aquí tenemos los resultados, ¿no? Se le avisó muchas veces, pero ahí está. O sea, yo creo que Zapatero ha hecho un daño a nuestro país que nuestros nietos todavía en algunas cosas sufrirán los coletazos. Lo digo con toda franqueza, porque ha descompuesto muchísimo los valores de España, ¿no? Y en concreto con el terrorismo me parece que Zapatero ha cometido el mayor de los errores. En el País Vasco se ha visto y el propio Partido Socialista, además, siendo a veces más nacionalista que los nacionalistas, a última hora Pachi López diciendo que sí a un referéndum de independencia. Es decir, que toda esta convulsión de hechos me parece preocupante en el País Vasco, muy preocupante. Habría que intentar normalizar las cosas, pero nos dará complejo. A todos los españoles, como he dicho ya, tenemos muchos complejos para hacer lo normal. No tenemos complejos para hacer cosas anormales, pero para hacer lo normal nos sentimos siempre muy acomplejados. Doña Esperanza, como usted comprenderá seguramente, muchos de los asistentes no han resistido a la tentación de preguntarle a doña Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, y yo me voy a permitir, con permiso de ambas, trasladarle tan solo 2 grupos de preguntas y luego volvemos a usted para que finalice. Doña Dolores, le preguntan desde las mesas de prensa qué valoración puede hacernos sobre la situación del Partido Popular de Andalucía, donde se percibe una cierta provisionalidad en el liderazgo de don Ignacio Zoido, como si no estuviera del todo cerrada la crisis abierta tras la frustración de no gobernar en Andalucía a pesar de ganar las elecciones, y como si don Javier Arenas estuviese en expectativa de nuevo destino. Santiago Carazo, en esta misma línea, le pregunta cómo ve usted el liderazgo del señor Zoido en Andalucía, especialmente tras la foto publicada en la prensa de Javier Arenas con Griñán. Bueno, con el permiso de la protagonista de hoy, en primer lugar, bueno, son 2 preguntas que en realidad es la misma y tengo que comenzar con una declaración muy clara. No hay provisionalidad en el Partido Popular de Andalucía, no la hay. En el último congreso que tuvo lugar en Andalucía y en la renovación que hubo del partido, los populares de Andalucía eligieron un nuevo presidente autonómico del partido, que es Juan Ignacio Zoido, y no hay provisionalidad alguna. Aquellos que traten de hablar de provisionalidad o de que hay alguien que ya no está en el Partido Popular de Andalucía ejerciendo la presidencia y que vaya a volver a estar, no saben de lo que están hablando. Y lo digo con toda claridad, no saben de lo que están hablando. Es verdad que el Partido Popular ganó las últimas elecciones autonómicas, igual que había ganado las elecciones municipales y había ganado las elecciones generales en Andalucía, pero no tuvimos la mayoría suficiente para gobernar, porque esto a veces se recuerda pocas veces, ganamos las elecciones autonómicas. Pero al no tener mayoría suficiente para gobernar, el que era el candidato y presidente del Partido Popular de Andalucía decidió que tenía que dejar paso a otras personas porque, su trayectoria en el Partido Popular de Andalucía, que es innegable y reconocida por todos y que es una gran trayectoria, con unos resultados magníficos, los mejores que nunca tuvo el partido en Andalucía, los mejores, pero consideró que estaba agotada. Y así también, de manera rotunda, optó por la renovación el Partido Popular de Andalucía de manera absolutamente mayoritaria y casi por unanimidad. Lo tengo que decir con toda la claridad. Por lo tanto, los que traten de ver provisionalidad se equivocan y quizá tengan intención de hacerle el juego a quienes hoy están gobernando en Andalucía, aunque no ganaron las elecciones, porque yo no le veo otra explicación. Ese tipo de comentarios solo favorece a quienes hoy gobiernan en Andalucía
que no ganaron las elecciones, pero gobiernan y se dan palmaditas hoy en la espalda, como decía antes Esperanza Oña, olvidándose de tiempos pasados. La duda dentro del Partido Popular de Andalucía y dentro del Partido Popular de toda España no existe, con claridad. Y con relación a la cuestión del liderazgo, más allá de fotografías, que me acaban de comentar ahora mismo, nada más entrar, pues las fotografías son fotografías. Y los gestos y los momentos son momentos. Y otra cosa son el trabajo diario y las trayectorias. Eso son cosas muy distintas. Una fotografía no hace una acción política, aunque haya muchos que quieran ver en las fotografías nada más determinados signos o determinadas intenciones. Y yo creo que los liderazgos se demuestran con el trabajo de todos los días, con el convencimiento de todos los días. Y en el caso de Juan Ignacio Zoido, además, igual que en el de Esperanza Oña, pero muy singularmente, como estoy hablando del presidente del Partido Popular de Andalucía, en el caso de Juan Ignacio Zoido, no hay mejor liderazgo que aquel que demuestra que tiene a aquellos a los que les ha pedido la confianza con él. Es decir, que aquel que demuestra que gana elecciones y que las gana con un amplio consenso y con una amplia mayoría. Yo creo que es un liderazgo magnífico e inapelable e incuestionable. Y si a todos los que forman parte del Partido Popular de Andalucía, como militantes o como miembros de la Junta Directiva, que es el órgano superior de gobierno del Partido Popular en Andalucía, con muchas personas, les preguntaran, estoy prácticamente segura que le contestarían igual que le estoy contestando yo. Por una razón muy sencilla, porque cuando se planteó la renovación del Partido Popular de Andalucía, de manera también incuestionable y prácticamente mayoritaria, todo el mundo pensó en una persona. Y esto lo tengo que decir con toda claridad y con toda rotundidad, ya que hay muchas personas con las que yo he hablado de este tema antes de que el tema se produjera. Y todo el mundo pensó en la persona de Juan Ignacio Zoido. Por lo tanto, yo la provisionalidad o los temas de liderazgo, con todos los respetos, el liderazgo, como el camino, se demuestra andando. Y la andadura de Juan Ignacio Zoido es impecable y es una de las andaduras que nos han hecho sentir más orgullosos de los que militamos en el Partido Popular, no solo de Andalucía, sino de toda España. El otro bloque de preguntas que yo le tenía preparada, porque me han llegado. Nieves Egea, de la cadena SER, dice: ¿recoge usted el guante lanzado por Esperanza Oña y comparte su petición de que el Gobierno aplique la ley sin titubeos ante la amenaza separatista? Carolina García dice: son necesarios pactos de Estado, por ejemplo, sobre el modelo territorial del Estado. ¿Pero qué puede esperarse del PSOE? José Palacios dice: ¿tiene el PSOE una crisis de liderazgo? José Palacios es de Informativos Telecinco. Yo no tengo la menor duda, como se ha expuesto aquí, que el Gobierno utilizará todos los medios legales a su alcance, que son muchos, para hacer cumplir la ley y exigir que se cumpla la ley, que es la primera obligación de un Gobierno, cumplir la ley y hacer que se cumpla la ley y que se respete la Constitución. Y no tengo la menor duda sobre ese extremo, la menor duda. Y, por lo tanto, comparto, como ha hecho la conferenciante, la necesidad de que todos los españoles lo sepan y lo tengan meridianamente claro. En segundo lugar, en cuanto a los pactos de Estado, creo que son muy importantes los pactos de Estado en cuestiones trascendentales para España. Desde luego, creo que lo son en el ámbito territorial. En España, desde la transición democrática, siempre había habido un gran pacto de Estado en torno a nuestro modelo territorial, un pacto que habían suscrito en su día muchos partidos políticos y de que eran depositarios el Partido Popular y el Partido Socialista, como los dos grandes partidos nacionales, que rompió, tengo que decirlo, el Partido Socialista en el anterior Gobierno del Partido Socialista y que el Partido Popular tratará de recomponer, porque creemos que es fundamental para nuestro país que los dos grandes partidos nacionales tengamos un acuerdo básico acerca de lo que tiene que ser nuestro país. Tengo que decir, no obstante, que las derivas últimas del Partido Socialista, defendiendo en unos sitios el federalismo, en otros sitios lo que llaman el federalismo asimétrico, el otro el federalismo, como llaman, cooperativo.
que tampoco sabemos muy bien lo que quiere decir ni lo que se separa de lo que es el Estado de las autonomías, porque lo que a veces olvidan algunos que plantean esto del federalismo cooperativo es que a lo mejor con ese tipo de modelo hay que devolver competencias al Estado, porque no hay Estado más descentralizado en Europa que el Estado de las autonomías español. No lo hay, no lo hay. También esto hay que recordarlo. Pero yo espero que el Partido Socialista encuentre pronto su rumbo. Creo que esto es bueno para todos los españoles. Creo que es necesario que haya un partido de izquierdas que tenga una cabeza y que tenga un objetivo y que tenga una dirección en nuestro país. Efectivamente, hoy el Partido Socialista se encuentra en una situación muy delicada. Son ellos los que la tienen que analizar, no me corresponde a mí, ni me voy a inmiscuir en temas internos del Partido Socialista, pero creo que es muy importante para España que el Partido Socialista decida cuál es su camino, decida qué es lo que quiere presentar a los españoles, qué tipo de partido quiere ser, qué es lo que quiere defender, porque hoy no sabemos qué es lo que defiende, y sea el partido con el cual el partido de centro-derecha de España, que es el Partido Popular, pueda llegar a grandes acuerdos en beneficio de nuestro país. Muchas gracias. Volviendo a doña Esperanza, y ya para terminar, le veo una pregunta que dice: los candidatos a las elecciones presidenciales en Estados Unidos aparecen en debates televisivos con banderas americanas en la solapa. ¿Se imagina usted una escena así en España? ¿Por qué no? Un momentito, le sigo leyendo. ¿Por qué no empiezan ustedes dos, doña Esperanza y doña María Dolores, a ponerse un pin con la bandera de España en sus vestidos? Y Manuel Jiménez, del Noticiero, dice: ¿cuándo se dará cuenta su partido para que vean la talla política de la alcaldesa de Fuengirola para que sea la candidata a la Junta de Andalucía? ¿O prefiere usted seguir siendo la alcaldesa de Fuengirola? Para ser las últimas no están mal. No, no están mal, ¿no? El PIN lo tenemos ahí fuera, nos lo ponemos ahora al salir. Tanto María Dolores como yo repartiremos también si alguien quiere. Si los que quieran PIN que levanten la mano. Cualquiera diría que esto estaba preparado. La verdad es que sí. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que la pregunta está bien hecha, aunque podamos bromear, la pregunta está bien hecha. O sea, si hemos visto en los debates americanos, y no solo americanos, en Francia, en todos los países, los presidentes o los aspirantes a la presidencia llevan el PIN en la solapa. Es muy curioso porque es verdad que en España eso sería implanteable, pero vamos hasta incluso a una escena más evidente. Recuerdo que fue el anterior presidente del Gobierno, el señor Zapatero, fue a apoyar a Ségolène Royal, la candidata del Partido Socialista francés en su momento a las elecciones, y allí en Francia pusieron en el mitin de la señora Royal, pusieron en el mitin la bandera de Francia y la bandera de España. Y yo pensé, y lo comenté también en su momento, creo que incluso escribí un artículo de opinión de eso, porque me gusta mucho escribir, y comenté en su momento que cómo era posible que Zapatero, en todas las campañas electorales, jamás en la vida había tenido una bandera de España. Y va a Francia y le ponen una. O sea que realmente, si hubieran sabido que en España eso no se estila, a lo mejor no lo habrían hecho, pero para los franceses es normal. Yo recuerdo, la primera vez que tengo recuerdo de haber ido a Francia con mis padres fue cuando tenía 9 años. Entonces había frontera. Entré en la frontera francesa y lo primero que me encontré fue a unos comunistas franceses repartiendo propaganda. En España entonces eso, impensable. Llevaban unas bandas con unos floripondios, ¿verdad? Sí, la habréis visto o lo habrán ustedes visto, con la bandera francesa. Eso en España es impensable. Entonces, la pregunta de alguna manera nos está trasladando la normalidad de la relación con nuestros símbolos nacionales, que tenemos esa asignatura pendiente. Por tanto, yo creo que ni María Dolores ni yo tenemos ningún inconveniente en ponernos la bandera, pero tampoco tenemos ninguna necesidad. Cuando haga falta, nos la ponemos. Cuando tengamos ganas de darle un beso, pues no sé, si hemos besado bandera, pues la besamos. Y ya está, pero tenemos normalidad absoluta en la relación con nuestro país. Hay otros que son los que se avergüenzan de llevarla, que son los que te dicen facha cuando la ven, que son los que te dicen en mi vida me pondría yo esa bandera. Bueno, son otros los que tienen los problemas, ¿no? Pasa que a veces proyectamos en los demás los problemas propios. Por tanto,
ningún problema en que nos pongamos bandera, pero no tenemos en este momento tampoco ninguna necesidad. Y sí creo que sería un signo de normalidad que en España se pudieran hacer debates electorales con la bandera de nuestro país detrás o que se pudieran poner los pins en la solapa, que todo el mundo ve muy normal llevar en un pin la bandera republicana en el Parlamento de Andalucía, ¿eh? Y yo esto lo denuncio claramente. En el Parlamento de Andalucía debería ser unánime el rechazo de nuestra comunidad autónoma a que entren los diputados con banderas republicanas, porque no es constitucional, simplemente no es constitucional. Y, por tanto, lo que me parece totalmente anómalo, que se critique que a lo mejor vaya un diputado, que no sé si ha sucedido, con un pin de la banderita de España, no sé si ha sucedido, pero que no se critique y se alardee de llevar una bandera republicana o presentarse con camisetas republicanas a la sesión plenaria. Esto me parece absolutamente intolerable. Pero estas son las cosas raras que yo decía antes que pasan en España cuando las normales las criticamos de forma habitual. Y después, respecto a lo segundo que me decía, mire, no quiero ni entrar. O sea, Juan Ignacio es una de las personas más queridas para mí en Andalucía y él lo sabe. Le tengo un respeto como persona que es lo mejor que le puedo tener. Respeto como persona como a pocos. Creo que es un gran hombre. Y creo que además ha demostrado ser, que yo eso lo valoro a lo mejor por mi romanticismo femenino, ¿verdad? Creo que ha demostrado ser también un buen padre y un buen marido. Por tanto, sería un magnífico presidente de la Junta de Andalucía, porque es un hombre con principios y magnífico trabajador, si deciden que sea el candidato. Pero yo, desde luego, no tengo la mínima aspiración. Y yo agradezco, si creen que con eso... O sea, candidata en 2015 al Ayuntamiento yo no de tengo Fuengirola. ninguna... Mire, créame que mi única aspiración esta mañana era hacer bien la conferencia. ¿Vale? ¿A usted de niña le llamaban Piquito de Oro? ¿Perdón? ¿De niña le llamaban a usted Piquito de Oro? La primera No lo vez recuerdo. que me lo llamaron en público fue Casmani, que descansa en paz. Él me lo dijo la primera vez, sí, pero muchas personas me han dicho que no tengo frenillo, es verdad. Muchas gracias a las Muchas dos, gracias. a doña Dolores y a usted, doña Esperanza. Para despedir este nuevo acto de Tribuna Andalucía, don Miguel Ángel Palanco, delegado general de la Caixa en Andalucía, que hace posible este foro. Bueno, muchas gracias. Difícil hablar después de estos dos monstruos de la comunicación. Estimado presidente de Nueva Economía Forum, don José Luis Rodríguez, estimada presidenta de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular, doña María Dolores de Cospedal, estimada alcaldesa de Fuengirola y vicepresidenta segunda del Parlamento de Andalucía, doña Esperanza Oña. Señoras y señores, quiero agradecerte en primer lugar, alcaldesa, tu intervención en el foro. Nueva Economía Tribuna de Andalucía ha sido sin duda una gran conferencia. Enhorabuena. Y también muy especialmente José Luis, como presidente del mismo, la puesta en marcha de esta iniciativa. La participación de la Caixa en este encuentro refleja nuestra firme apuesta como entidad financiera por el desarrollo y la promoción del diálogo en nuestra comunidad autónoma. Sin duda, este tipo de debates contribuyen a crear opinión, a generar intercambio de ideas y a proporcionar a la sociedad las claves necesarias para impulsar el desarrollo y el progreso económico y social. La Caixa quiere estar presente en todo aquello que facilite y fomente la puesta en marcha de iniciativas que ayuden a dar un paso hacia adelante en la salida de la crisis. Pues somos conscientes de las dificultades que atraviesan en este momento empresas, trabajadores, particulares, instituciones, entidades sociales, etcétera. Y por ello, desde esta tribuna, quiero poner de manifiesto que la Caixa, como entidad financiera líder a nivel nacional y también andaluz, sabe que esto no es solo el reconocimiento por haber hecho bien las cosas, sino que supone la responsabilidad de dar respuesta desde muy diversos ámbitos a esta tierra, apoyando a nuestros clientes desde nuestra red de oficinas, atendiendo a los proyectos de los emprendedores, valorando en la toma de decisiones diarias los duros momentos por los que están pasando las familias, seguir apoyando iniciativas y foros como estos y continuar, por supuesto, con nuestra obra social que desarrollamos y cuyo presupuesto de 500 millones se sigue manteniendo inalterable en los últimos 5 años y gracias al cual hacemos cada día la vida más fácil a miles de personas que pasan dificultades. Permítanme que le hable un poco de la reorganización de la Caixa con la absorción de Banca Cívica, Cajasol en nuestro caso.
que ha supuesto una reestructuración importantísima en el sur de España. Ello ha dado lugar a que creemos una nueva dirección territorial que aúna las provincias de Málaga, Córdoba, Granada, Jaén, Almería y a la ciudad autónoma de Melilla, con sede precisamente en Málaga. Con ello conseguimos más cercanía al cliente y a la realidad de esta tierra, con más de 400 oficinas y una especial sensibilidad a las peculiaridades de nuestra zona. Y estas peculiaridades son precisamente los ejes de nuestro plan de negocio, que además coinciden con las palancas que deben sacarnos de la crisis, el sector agroalimentario y el turismo. Y en esta última industria, alcaldesa, en la que Fuengirola es referente, es donde queremos estar. Pues no olvidemos que el turismo es más del 11% del PIB andaluz y que la Costa del Sol malagueña reúne en sus poco más de 100 kilómetros más de la mitad de las plazas hoteleras de toda Andalucía, superando entre hoteles, apartamentos y campings más de 450.000, con más de 21,4 millones de visitantes al año, casi el triple de la población regional, y un turismo residencial con claros síntomas de recuperación. En pocas cosas podemos tenerlo tan claro. Pues bien, nuestra vocación, como he dicho, es facilitar y dar soluciones financieras específicas, entre otros, a este importante sector de nuestra economía. Por último, nuevamente reitero mi agradecimiento, alcaldesa, por su notable aportación en este encuentro y a todos los que hoy nos acompañan con su asistencia. Muchísimas gracias a todos.